Hola, vamos a ver ahora el bloque 3 de la asignatura y el tema es medidas de variación conjunta. Bueno, la pregunta ¿cómo representar dos variables conjuntamente? Se puede hacer a partir de que ya sabemos la manera en que vamos a representar una sola variable. Ya hemos visto en la asignatura la forma de construir tablas de distribución de frecuencia cuando teníamos una variable a la vez. Pero ahora, por ejemplo, si queremos estudiar personas, tomamos una muestra de 18 personas y a cada una le preguntamos el número de hijos vivos y el número de hermanos que tiene, la pregunta pasa a ser cómo hago para representar dos variables a la vez. En una tabla de doble entrada, entonces, podemos poner el número de hijos vivos y el número de hermanos, uno en filas y otro en columnas. Entonces, número de hermanos va a quedar representado por los valores de la variable, que en este caso oscilan desde el número 4 al número 8. En el caso del número de hijos vivos, va del número 3 al número 8. Quiere decir que dos personas dijeron tener 4 hermanos y 3 hijos vivos. Una persona dijo tener 6 hijos vivos y 6 hermanos. Al final, en la última fila, vamos a tener el total marginal, es decir, el número de hermanos sin importar el número de hijos vivos. Y la última columna es el total marginal de número de hijos vivos, que es el número de frecuencia que tiene cada uno de los valores de la variable número de hijos vivos. Volviendo a la misma tabla, refrescamos que número de hijos vivos, por ejemplo, tiene su frecuencia, y si miramos, abstrayéndonos de ver número de hermanos, podemos observar una tabla igual que las tablas de tipo 2 que veíamos anteriormente, de una sola variable a la vez. Entonces, si obtenemos el valor de la variable en la columna número de hijos vivos y la frecuencia en el total marginal, que es la última columna de la derecha, vamos a construir los que son la media y la varianza marginales, es decir, la media y la varianza de una variable sin condicionamiento de la otra variable. Ahora, ¿cómo caracterizar la asociación entre dos variables? Para eso debemos definir un término que es el de la covarianza. La covarianza es una medida de variación conjunta de ambas variables, se utiliza solo para variables de tipo cuantitativas. La fórmula de la covarianza es la que presentamos aquí, y en esa fórmula nosotros observamos la diferencia que hay entre cada valor de la variable con su media poblacional multiplicada al valor de la variable de la misma unidad con su propia media. En el caso de la varianza poblacional, que es la que estamos marcando, sigma cuadrado x1, x2, la división es por n, que es el número de la población, y en el caso de la varianza muestral, la división es por n-2. Recordemos ya que habíamos visto algunas características que le habíamos llamado estimadores y parámetros, pero todavía no tenemos los conocimientos teóricos para entender por qué razón algunas fórmulas se hacen con n, otras con n-2. Lo que sí sabemos es, o n-1, perdón, lo que sí sabemos es que no son las mismas fórmulas cuando se tratan de valores poblacionales o de valores muestrales. La pregunta, ¿cómo podrían relacionarse dos variables cuantitativas? Es decir, un ejemplo. Bueno, un ejemplo sencillo, intuitivo, es este ejemplo que presentamos acá, que es la talla en centímetros y el peso en kilogramos de adolescentes de la ciudad de Córdoba. Lo que estamos observando es una relación que podríamos llamar directa, es decir, cuando una variable aumenta, la otra también aumenta. Es un patrón ascendente en la relación de dos variables cuantitativas. Otro ejemplo podría ser el ejemplo de la altitud y la diversidad de aves. Uno observa un patrón descendente. A medida que se incrementa la altitud, la diversidad de aves es menor. Un tercer ejemplo podría ser el ejemplo de la talla en centímetros y el coeficiente intelectual. Uno no observa una asociación, una relación entre la talla y el coeficiente intelectual. Es decir, los individuos más altos o más bajos no tienen que ver con su relación intelectual, ¿no es cierto? Muy bien. Volvamos entonces a la explicación de
la covarianza y la explicación de la fórmula, a ver qué está haciendo la covarianza en esa fórmula. Para eso colocamos la fórmula de la covarianza arriba a la izquierda y un gráfico XY, donde marcamos la media de la variable talla y la media de la variable peso. ¿Sí? Con eso nos queda limitado este gráfico en 4 cuadrantes. Bueno, vamos a un ejemplo, por ejemplo, talla y peso. Si fueran solamente 19 individuos, obviamente en este gráfico son mucho más, pero si fueran 19 individuos y ordeno la talla desde el menor valor hasta el mayor valor, los individuos presentan una talla y los individuos presentan un peso. Por lo tanto, el peso asociado al individuo va a quedar ordenado más o menos también de menor a mayor. Porque yo espero que los individuos con talla pequeña tengan poco peso y los individuos con talla alta tengan alto peso, un alto peso. ¿Qué es lo que va a ocurrir entonces? Cuando miramos la diferencia entre cada valor de la variable y su media, vamos a ver la dispersión de datos que hay del valor S con respecto a su media. Que cuando tenemos individuos de talla pequeña, ese valor va a ser negativo. Del mismo modo, cuando vemos la diferencia que hay entre el peso de un individuo y su propia media, si los individuos son individuos de bajo peso, también va a ser negativa la diferencia. Cuando multiplico, un valor negativo con otro valor negativo, voy a obtener un valor positivo. Y eso es lo que voy a obtener en todas las unidades que están en este cuadrante. Las unidades que están en este cuadrante, que tienen talla baja y peso baja, van a obtener en este primer producto valores negativos. ¿Qué pasa con aquellos valores mayores que la media? Los mayores que la media son de talla mayor y también son de peso mayor. Por lo tanto, voy a tener positivo, positivo, positivo por positivo me va a dar positivo. Es decir, que todos los individuos que están en esta sección, la superior derecha del gráfico, van a tener valores positivos. Luego, los individuos que se encuentran en cualquiera de las otras dos van a tener valores negativos. ¿Sí? Entonces, ¿qué esperaría yo de una covarianza cuando existe una asociación lineal ascendente entre dos variables? Lo que yo esperaría es una covarianza positiva. ¿Por qué positiva? Porque voy a estar sumando muchos valores positivos y van a estar sumando pocos valores negativos. Por otro lado, cuando la relación es inversa, habíamos dicho la relación es de esta forma, también voy a calcular la diferencia de altitud de menor a mayor y cuando altitud quede ordenada de menor a mayor, diversidad va a quedar ordenada de mayor a menor. Entonces, la altitud al ser más pequeña que su media me va a dar un valor negativo, pero la diversidad me va a dar un valor positivo. Eso me va a dar, el producto de ellos, un valor negativo. Entonces voy a tener muchos valores aquí, voy a tener muchos valores aquí y va a haber pocos valores aquí y aquí. ¿Sí? Va a haber menores valores aquí y aquí. Cuando eso ocurre, voy a tener muchos valores negativos y la covarianza va a tener un valor negativo. Por último, cuando la relación entre dos variables no se nota que haya una asociación lineal, ordenados los valores de menor a mayor, los del coeficiente intelectual van a quedar unos valores negativos, unos positivos, unos negativos, unos positivos, porque van a ser unos chicos, unos grandes, unos chicos, unos grandes. Digamos, no está asociado. Entonces, haciendo el mismo razonamiento, va a haber muchos valores, tanto negativos como positivos, de cada uno de los individuos, y eso me va a arrojar una covarianza cercana, parecida al cero. El recorrido de la covarianza es un recorrido que va desde menos infinito hasta infinito. La covarianza es muy importante como una medida de variación conjunta, pero al no estar acotado, un valor de una covarianza de 5, de 50, de 5.000 o de 5 millones no le dice nada al investigador si no conoce la verdadera varianza de cada variable. Entonces, para eso, un señor llamado Carl Pearson, basándose en una demostración matemática que dice que
la covarianza nunca puede ser mayor al producto de dos desvíos, es decir, la covarianza entre la variable x1 y x2 siempre es menor o igual al producto de los desvíos de x1 y x2. Basándose en eso, retomó un concepto que se había olvidado en la ciencia, que es el concepto que él le llamó coeficiente de correlación lineal, que ahora lo conocemos como el coeficiente de Pearson. Este coeficiente llamado ρ, lo que tiene es la división entre el valor de la covarianza con respecto al producto de los desvíos, cuando es un ρ poblacional. Cuando es un muestral se le denomina R minúscula, y es la covarianza muestral dividido el producto de los desvíos muestrales. Retomando entonces, como el numerador no puede ser mayor que el denominador, entonces el recorrido de ρ va desde el valor -1 hasta el valor 1. Volvamos a los tres ejemplos. El ejemplo de talla y peso. En el ejemplo de talla y peso podemos ver que había una asociación ascendente. Esperaríamos tener una covarianza positiva y un ρ que tendiera a 1. En el caso de altitud y diversidad, una covarianza negativa y un ρ que tendiera a -1. Y en el caso de talla y coeficiente intelectual, una covarianza que tiende a 0 y una correlación lineal que tiende a 0. Acá tenemos varios ejemplos de asociaciones entre dos variables, varias figuras, están dibujados un montón de gráficos XY. Y fíjense, a la izquierda tenemos una fuerte asociación entre dos variables. Lo que tenemos es prácticamente una recta sin dispersión. Eso nos da un coeficiente de correlación lineal de 1. A la derecha tenemos también una recta fuerte asociación, pero con una pendiente negativa, entonces nos da un coeficiente de correlación lineal de -1. Y en el medio tenemos valores de coeficiente de 0,8, de 0,4, de 0, menos 0,4, menos 0,8. Fíjense que lo que importa es la dispersión de los datos. Más abajo tenemos 6 casos en los cuales hay diferentes pendientes, pero el coeficiente de Pearson es igual a 1 en todos los casos, o -1, porque no tiene que ver la pendiente sino la dispersión. Y en la línea de abajo, fíjense que hay distintas asociaciones entre variables y que el coeficiente de correlación lineal va a ser 0, porque justamente el coeficiente no está preguntando si las variables están asociadas, está preguntando si las variables se asocian linealmente, y la asociación entre ellos no es lineal. Bueno, con esto hemos terminado la clase de hoy. Los invito entonces a continuar.